¿Cómo va a evolucionar la IA con respecto al ser humano? Y es que el problema no está en la IA es un producto. El problema está en el ser humano que no se sabe colocar en su lugar y entonces ve su propio producto como una amenaza. La inteligencia artificial nos va a ayudar mucho, primero, en la conexión con uno mismo. No podemos estar buscando simplemente la seguridad en lo externo, en lo que nos presenta el éxito, nos presenta el tener, y después que aflore la creatividad y la innovación desde el interior de las personas. De la IA dentro de los despachos creo que es muy interesante porque esto sí que va a tener una funcionalidad muy buena y va a ser que no necesitamos enfocarnos en producir más, sino en servir mejor. La solución está en el autodistanciamiento. Si una persona es capaz de vivir constantemente en ese flujo de autodistanciarse y dar respuesta a los temas diarios, logra realmente vivir en un estado que no permite nunca que la agitación, la ansiedad, la angustia se instale. Nuestro invitado de hoy, Óscar Coromina, ya estuvo en este videoblog en el que estuvimos hablando de humanismo, estuvimos hablando de inteligencia artificial, pero hoy viene a presentar su libro Corefulness, una revolución silenciosa desde el corazón. Vamos a hablar exactamente qué hay detrás de este libro, que es más que un libro, es una metodología que tendrá un impacto muy importante a nivel mundial. Acaba de soltar la semilla y veremos hasta dónde llega todo esto, ¿no? Por cierto, mi nombre es José Pedro Martín, soy el director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales y bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnologías para el sector de los despachos profesionales. No hablaremos directamente de procesos y tecnología, pero uno de nuestros valores es el bienestar y eso lo hemos llevado a la práctica a través de una fundación que es la Fundación Bienestar Despachos, que por cierto utilizamos el modelo 1-1-1, el 1% de nuestro tiempo, el 1% de nuestros servicios, el 1% de nuestra cifra de negocio lo destinamos justamente a ese bienestar en los despachos profesionales. Y hoy, qué mejor forma que hablar de todo esto, ¿no? Del mundo del bienestar aplicado a los despachos profesionales. Bienvenido, Óscar. Bien, muchísimas gracias, José Pedro. Estoy encantado de estar de vuelta con vosotros y nada, y hablar de muchas cosas interesantes, ya verás. El libro ha salido hace un par de días. Bueno, el libro está saliendo de la cocina, medio salido. No, la verdad es que tuvimos la suerte de poderlo subir a Amazon el 27, el viernes pasado. Pensaba que iba a ser hoy cuando estaría pues, en preventa disponible. Y sí, estamos todavía trabajando en la impresión papel, pero para que salgan tanto el ebook y el papel sobre el 16-18 máximo de julio, o sea, es decir, que esto ya está materializado. ¿Cuál es la esencia del libro? Bueno, Corefulness es, como se ve por el nombre, tiene una fuerza en la primera sílaba, ¿no? En el core, ¿no? Corazón. Es una propuesta, la verdad, que con un alcance a nivel importante en la sociedad. Corefulness lo que pretende es hacer un cambio, un desplazamiento del centro de gravedad de lo que ha sido la cabeza para el ser humano al corazón. Es una propuesta que tiene que ver con una intuición que llevo de alguna manera escuchando desde hace muchos años en mi vida y que desde hace 10 me estaba invitando a salir, ¿no? Llevo 10 años con el libro, que no se dice poco, y 10 años donde he luchado mucho por ser fiel a una voz. Era una voz que estaba en mi interior constantemente invitándome a que quiero salir. Y es un poco, a veces me recuerdo a la imagen de Miguel Ángel, ¿no? Cuando trató de sacar la Pietà, lo que hizo es sacar el mármol que sobraba porque sabía que tenía que salir pues, esa bella escultura, ¿no? A mí me ha pasado lo mismo, ha sido 10 años de una lucha importante porque en realidad el ser escritor, que no es mi caso, yo sé que he escrito un libro, pero ser escritor supone todo una curva de aprendizaje muy importante y sobre todo una confrontación constante con uno mismo, que es lo que me ha pasado a mí. Yo he luchado conmigo mismo, constantemente ha sido una catarsis, he visto como constantemente lo que iba escribiendo un día al siguiente se movía. Y yo, no puede ser verdad, eso ayer lo tenía claro, sin embargo al día siguiente se mueve. Entonces ha sido toda una sensación de mucha frustración también, mucha inspiración y luz y sombra ha estado constantemente conviviendo hasta que finalmente en el mes de septiembre de este año, después de haber
He hecho todo un recorrido donde este libro ya ha pasado por dos fases. La primera tenía un nombre que era Tiempo de ser. Era quizás un poquito más erudito, en el sentido de que había muchas citas, estaba mucho más referenciado con todas las obras que he ido investigando y trabajando durante mucho tiempo. Y me di cuenta que yo quería llegar a todo el mundo, que la propuesta tenía que ser algo universal, algo que impactara y algo que dejara un pozo para cualquier tipo de persona y en cualquier edad y en cualquier condición. Entonces me fui a otro título que es Vives o sobrevives. Vives o sobrevives tiene que ver con toda un taller que siempre imparto, una conferencia que siempre ha tenido mucho éxito, porque te confronta con tu realidad. Dices, bueno, yo vivo, sobrevivo. La verdad es que la gente es honesta, ¿eh? La gente dice, sí, la verdad es que sobrevivo, pero quiero vivir. Y eso es una clave importante, porque si tú quieres vivir y sobrevives, significa que tu anhelo de ser feliz lo llevas inserto en el corazón. Entonces, fue un libro donde había muchos testimonios, muchas experiencias mías personales, que hacía muy atractiva la lectura, pero yo no me encontraba al 100% tranquilo, ni que diera forma a aquello que yo sabía que en mi interior estaba. Hasta que este septiembre pasado, y fue la verdad que un momento muy de epifanía, de repente en mi casa me vino este nombre, Corefulness. Y dices, ¿Corefulness? Digo, si es que yo no tengo en la cabeza, nunca he pensado, nunca he filtrado ese nombre en ningún caso, ¿no? Es verdad que en el MIT, que llevo en el Professional Education, llevo 6 años impartiendo un curso que es Liderazgo en la Innovación, y ahí sí que hay un lema que es Mens et Manus. Sin embargo, el EdCore ha sido algo que se ha ido incorporando poco a poco en el acervo de lo que es la visión de MIT, de que no solamente hay que tener, digamos, las cosas claras en la cabeza, sino que hay que saberlas materializar, pero el cómo es muy importante, porque el cómo tiene que ver cómo lideran los equipos, los líderes, en cómo se lleva a cabo eso y en qué medida eso reporta no solamente pues unos resultados concretos, sino reporta una experiencia de plenitud y una experiencia de relativa felicidad en el camino, que eso es lo que de alguna manera yo he rescatado en esta propuesta. Entonces vino este nombre, me di cuenta de que realmente era un nombre inédito, no estaba en ningún lugar y, bueno, lo registramos y empezó a colocarse. Todos esos 9 años anteriores, todas las piezas se empezaron a colocar. Es algo que lo tengo que explicar porque para mí es un hecho real, insólito. Lo que no cobraba forma, de repente empezó a encajar. Hasta la fecha, es decir, que al final ni ha llegado a un año este libro, pero bueno, es la suma de 14 libros, si tú quieres. Pero al encajar todas las piezas iba viendo que todo estaba en su lugar, que la redacción encontré su ritmo, encontraba su manera de expresarse, de conectar de forma universal, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo, y el libro al final ha quedado como un trabajo de una propuesta muy vivida. Es decir, es un libro donde he puesto todo el alma, toda mi persona, y que es fruto de mi experiencia vital, unida al conocimiento y unido a todo lo que es el aprendizaje que he ido adquiriendo en los diferentes ámbitos en los que me he movido, ¿no? Pues en el mundo de los despachos, como abogado, en el mundo de la formación, con Libera tu Talento, en las empresas, fui formador también de varias empresas y después en el MIT, porque allá la verdad es que es un lugar privilegiado para poder aprender y también compartir todo lo que tú llevas dentro, ¿no? Además, doy clases en la Rey Juan Carlos y ahí he podido también compartir esa visión más trascendente, más humanista de conectar con el sentido de identidad y de pertenencia que tiene que ver con este libro. O sea, este libro es un cambio, para sintetizarlo, y desplazamiento del centro de la gravedad de la cabeza al corazón. En muchas ocasiones hemos escuchado, sobre todo entre amigos, no utilices la cabeza, utiliza el corazón, guíate por el corazón, como si desde el corazón solo saliesen cosas buenas. Sí, bueno, esto es un gran tema. Vamos a ver, yo creo que por eso he querido abordarlo con mucho rigor. El corazón es un lugar donde verdaderamente surge lo más profundo de la persona, pero no solamente porque es un lugar donde afloran los sentimientos, que es como muchas veces se dibuja, ¿no? Es el lugar de las emociones y eso es lo que me hace auténtico. No. Lo que te hace auténtico es conectar con tu identidad y tu identidad
tiene que ver con tus emociones, con tus pensamientos y con tu voluntad. Esa es la tríada a nivel antropológico de lo que es el funcionamiento del ser humano. Pensamos, sentimos y después actuamos, ¿no? Tenemos deseos y esos deseos nos impulsan a cumplir objetivos. Pero, ¿qué pasa? El corazón es un lugar que cuando uno conecta lo sabe muy bien. No engaña. Tú sabes realmente que estás tocando aquella fibra donde aquello que vas a realizar tiene que ver contigo. O sea, no te conformas simplemente con funcionar, no te conformas simplemente con moverte por la inercia, no te conformas simplemente con responder al qué dirán, no te conformas simplemente con cumplir expectativas ajenas. Sabes que tienes que responder a lo que tú eres. Por eso, el segundo subtítulo del libro, que es Corefulness, la revolución silenciosa del corazón, el segundo subtítulo es Ser para transformar el mundo. Es decir, hemos de conectar con nuestra identidad para poder realmente transformar cualquier entorno. Nada que no pase por una transformación personal supone un motivo de transformación ni para la sociedad, ni para tus colaboradores, ni personas que te están siguiendo en los equipos. Es decir, tú tienes que ser aquel agente primero que inicie ese camino para dejar espacio para que los demás puedan realizarlo. Si tú no lo haces contigo, queda en buenas ideas, queda en una potestas de directiva, pero no queda en una propuesta de confianza que hace posible que el corazón de la otra persona quiera seguirte porque quiere. Eso lo dijimos el día pasado, no porque tenga que o deba. Esa es la clave de alguna forma de Corefulness. Corefulness lo que libera es el verdadero querer de la persona porque se compromete con todo su ser, no solamente sus competencias, sus aptitudes, sino con toda su actitud, con todo su sentido de identidad, unido a las potencias que tienen que ver con el desarrollo pues más práctico y competencial. Vamos a analizar esto, pero desde otro prisma. Estaba escuchando un videoblog justamente esta mañana que me da una perspectiva de cómo el ser humano, digamos que tiene como tres patas. Tiene una pata hacedora de hacer, lo cual es bueno. Nos levantamos por la mañana, damos un paseo, vamos a la compra, vamos al gimnasio, trabajamos, ¿no? Hacemos cosas, lo cual está dentro de nuestra filosofía. Tenemos otra parte que es la de amar, que tiene que ver mucho quizás con la parte de felicidad. Amo a un animal, amo a mi pareja, amo a mi familia. Bueno, pues hay un componente muy de tu yo, ¿no? A lo mejor también desde esa parte del corazón. Y hay otra que quizás es la que no manejamos muy bien, esto luego vemos con el tema de identidad, que es la de el homo patiens, la que sería como la de el de padecer, el del sufrimiento, ¿no? Como si hubiese tres patas dentro de esa parte del padecer. La pata de la muerte al final es un sufrimiento. Tenemos la parte de culpa, todos los días todos estamos solos o estamos en compañía y empezamos a darle vueltas de no debería haber dicho eso, he fastidiado la vida a esa persona porque le comenté algo a Pepe y Pepe al final se lo ha chivado al otro y el otro ya está amargado todo el día, entonces eso ya es un remordimiento que incluso podemos llevar de por vida, o no me debe haber separado porque ahora esa persona está sufriendo. O sea, hay una parte de culpa brutal. Y hay otra que es la del sufrimiento sin sentido alguno, ¿no? Claro, ¿estás de acuerdo que al final esa pata del padecer, del sufrir, es la que muchas veces no nos deja avanzar? Y me gustaría un poco unir esto a tu libro. Sí, así es. Vamos a ver, Corefulness como definición es vivir pleno de corazón. Cuando hablo de corazón, hablo de acoger la totalidad de la persona y como totalidad de la persona también están pues, los sufrimientos, ¿no? El dolor, el desgaste del día a día, la soledad. Corefulness nace por una convicción de que el ser humano nunca ha vivido más conectado, más globalizado, con una tecnología, digamos, más desarrollada para vivir un mayor grado de conexión con todo el mundo. Sin embargo, se vive una soledad, se está viviendo un grado de vacío existencial como pocas veces se ha podido ver en la historia, incluso depresiones y depresiones a nivel infantil. Entonces, lo que quiero decir es que Corefulness lo que ha visto es ver muy claro cuál es el diagnóstico. El diagnóstico es la sociedad está padeciendo, está sufriendo. Hay dos soluciones. Una, inhibirlo. Una, simplemente el poner parches.
Y esos parches lo que hacen es ayudarte, ¿no? Como los parches de nicotina, como cuando asfaltas una carretera y pones parches pero no la remodelas toda. Y esos parches lo que nos permiten es tirar adelante poco a poco, un pasito más. Pero el problema se sigue presentando porque no has solucionado el tema raíz. Corefulness es una propuesta seria para cambiar el tejido social. Es decir, para empezar desde la base. Es aquella frase de que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Es decir, yo lo que quiero es ver cómo somos capaces de dar una respuesta que simplemente aborde lo que somos en realidad. Y somos pues, sujetos pues, que tenemos esas luchas, tenemos esas dudas, tenemos muchos miedos. Y la mejor manera es lograr conectar con una fuente interna, que esa fuente interna siempre comento que es una fuente inmanente, profunda, pero también trascendente, donde tú te sabes garantizado porque hay una fuerza que te guía, que te inspira y que te da el ánimo para seguir adelante. Esa fuerza es el amor. Esa fuerza es el amor. El amor es la fuerza universal que es capaz de darnos esa seguridad ontológica. Eso lo explico en el libro. La seguridad ontológica es la seguridad del ser. Y con esa seguridad lo que haces es conectar con el corazón, serenarlo, y ese laboratorio donde se gestiona toda la realidad de la persona logra hacer los mejores mapas. Es decir, Corefulness es una propuesta de entender el corazón como la brújula que nos va a guiar para hacer los mejores mapas en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, tú tienes una planta que de repente ves que las hojas están secas, tienes dos opciones. Podarla con las tijeras, dejarla bonita, irla podando, o hacer Corefulness, que es aprender a regarla en la dosis necesaria para que no se quemen las hojas. Va a la raíz. Ese es el mejor ejemplo para que se entienda. Va a la raíz para que además tú descubras por ti mismo cómo gestar esa intuición interna de cómo regular todo tu día a día. Es decir, es una brújula real, es una brújula que tú la llevas al bolsillo y sabes por intuición cómo te tienes que ir moviendo en cada momento. Porque Corefulness lo que te pone de manifiesto es que en el corazón se mueve la intuición. Es una intuición que no es subjetiva, es objetiva porque conecta con esa sentido de trascendencia y también con un principio que lo explico muy bien en el libro, que es la ley natural. O sea, yo parto de la idea que todo ser humano necesita un punto de referencia o un criterio de referencia para poder armonizar su vida. Si solo nos conocemos desde el hacer, tenemos un problema, porque ese hacer a lo mejor no se corresponde con mi identidad. Si yo funciono a base de ideologías, y esas ideologías no se corresponden con mi manera de ser, mi forma de ser, también tengo un problema, porque no conecto y me disocio, que es lo que pasa actualmente, que hay mucha parcelación y mucha disociación interior, porque no se ha conectado con la interioridad, con el centro, que es el corazón. Hay una frase que me gusta mucho de Santo Tomás, de Tomás de Aquino, y que la conecta con Aristóteles, que dice lo siguiente: así como es cada uno, le aparece el fin. O sea, que yo lo que sostengo es que en la medida en la que nos trabajamos, conectamos y habitamos y aprendemos a estar en el centro de nosotros, que es el corazón, surge una nueva mirada. Y esa nueva mirada es la que empezará a transformar la sociedad. No evita el sufrimiento, al revés, lo acoge. No evita el dolor, sino lo sufre, pero lo trasciende. Es decir, que es realmente lo trasciende. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza interna de una seguridad que le permite liberar creatividad. Esa es la clave. Es decir, el corazón, cuando está muy afinado, Corefulness trata de afinar el corazón, lo que hace es, al serenarse, es darte opciones alternativas a los problemas que se te presentan para poder dar respuestas creativas e innovadoras. Y con eso tú te percibes con mucha más capacidad de respuesta frente a los problemas que quedarte bloqueado frente a las situaciones que, por otro lado, nos dejan pues bloqueados por amenaza, por miedo, porque es la propia forma como el ser humano funciona. De repente ves una amenaza o un miedo, pues o luchas, o huyes, o te paralizas. Eso lo explica muy bien Robert Sapolsky, por ejemplo, en un libro maravilloso, que es ¿por qué las cebras no tienen úlcera? Entonces, hay maneras de reaccionar, pero hay otra manera que es conectar con el ser para desde esa serenidad ser capaces, con ese amor,
con esa fuente, con esa fuerza, ser capaces de regular progresivamente toda la manera de dar una respuesta tanto a nuestra situación personal como a cualquier situación de las personas que te rodean. Corefulness tiene mucho que ver, como tú has dicho al principio, con una intuición de crear una corriente social, un movimiento, que tiene que ver con los cuidados. Para mí es muy importante, después también de mi propia experiencia personal, cuidando a un familiar muy querido durante 2 años y medio con leucemia, el poder estar presente en la vida de cualquier ser humano para que pueda conectar con una expectativa de felicidad y de plenitud mucho mayor con la que se puede encontrar en este momento. Y hasta el último rincón del mundo vamos a llegar. ¿Tú crees que de base venimos conectados al corazón y que es con el tiempo cuando nos podemos desconectar? Absolutamente, lo afirmo. O sea, yo lo que afirmo es que en lo más profundo del corazón reside lo que es el concepto de tu existencia. Si tú existes, puedes existir o por azar o porque realmente has sido querido para tu existencia. Aquí no hay mucha opción, o es una evolución, simplemente material, biológica, orgánica, que sería una tercera opción. Yo lo que afirmo es que cuando tú conectas desde tu interioridad del corazón, te encuentras con lo más profundo que es quién soy. El quién soy tiene que ver con yo soy alguien que no soy un otro, que es lo único que tú te puedes llevar. Eso sí lo sabes. ¿Y por qué lo sabes que eres un alguien y no un otro? Tú eres José Pedro, no eres Óscar, pero esto lo sabes. Y si lo sabes es porque hay algo definido en tu interior, sellado de origen. Y cuando conectas con ese sello de origen, con ese sentido profundo de tu identidad, surge la clave. Te sabes profundamente amado. Eso es una realidad que yo simplemente lo que hago es, cualquiera lo puede poner en prueba. Es decir, aquí lo importante no es creer simplemente lo que yo pueda estar explicando. Digo, tú ponlo en práctica y ya verás si sucede algo o no sucede algo. Y mi confirmación es, todo ser humano es un acto de amor. Todo ser humano. Y si tú conectas con lo más profundo de tu ser, sabes que en tu corazón lo puedes haber soterrado, lo puedes haber ocultado. Tu vida ha podido ir por un lado que vive desconectado de esa realidad, pero siempre, siempre, aunque el camino haya quedado de esas piedras, ¿no?, lleno de hojarasca para no encontrar la vuelta al hogar, siempre hay una posibilidad de volver a ese hogar. Y si somos muchos los que nos lanzamos a esa propuesta de estar al lado de las personas para que encuentren su hogar, no me cabe duda que este mundo se transformará, y se transformará de una manera maravillosa. Porque esa revolución de lo humano no es una revolución violenta, es una renovación progresiva. Como hace la naturaleza, todas las transformaciones las hace progresivamente, las hace con serenidad. Y eso es lo que permite que poco a poco se trabaje desde el fondo. Entonces, bueno, hay que salir con mucho impacto, y eso irá capilarmente conectando por todos lados en el mundo, y eso hará un efecto multiplicador que ahí sí que nadie sabe en qué medida eso va a poder tener un tiempo corto, medio o más o menos largo. Vamos a intentar tocar esto un poquito más, porque alguno, como yo, estamos ahora mismo perdidos. Conectar con mi yo, conectar con mi esencia, conectar con el corazón, pero no termino de visualizarlo. ¿Cómo toco mi corazón? ¿Cómo entro a mi yo? Esta tarde cuando llegue a casa, ¿cómo hago eso? Sí, vamos a ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando tú estás enamorado, lo sabes, ¿verdad? Cierto. Y te preguntan, ¿y por qué estás enamorado? Mira, es que no, lo sé, lo sé. Hay una región en el interior del ser humano que es muy bonita, que es la región más profunda, donde nace una certeza de esa intuición. El corazón metafísico que planteo es una realidad donde cada cual, en la medida que conecta, se sabe progresivamente en ese amor, en esa participación de ese amor que le constituye, porque somos un acto de amor. Y entonces, en la medida en la que la persona va conectando con esa certeza, lo primero que va sucediendo es que todos los miedos empiezan a disolverse. Primer paso importante. Entonces, por eso sabrás que estás conectando con el corazón.
2. Los juicios sobre los demás, las críticas y los prejuicios van desapareciendo también progresivamente. Otro dato para saber que realmente has conectado con el corazón. Tu impulso para salir al paso de las necesidades de los demás se agudiza. Es decir, no vives solo para ti, vives para los demás, para servir, para poder entregarte en tu totalidad, que eso te configura todo el sentido vital. Ese es otro síntoma de que has conectado con el corazón. Y el libro te explica muchos, es decir, y ahí verás cómo hay una serie de indicadores que son indelebles, porque se suceden. Y cuando suceden te das cuenta realmente de que existe un flujo en tu interior, una armonía que hace que tu mirada sea diferente. Mira, esto me ha pasado ya un par de veces acompañando a personas. Yo cuando acompaño a personas lo que sí sé que puedo hacer y hago pues relativamente bien es conectar con su corazón, ¿vale? Por eso para mí el poder explicitar lo que es una teoría del corazón es sencilla porque la he ido viviendo constantemente en mi quehacer diario, no solamente pues, en el acompañamiento personal, sino pues, como abogado, como empresario, como emprendedor, como formador, como speaker. Yo conecto primero con las personas y después dialogo. Cuando estoy contigo, primero conecto con tu mirada, conecto con tu persona y después fluye lo que tiene que fluir. No me estoy calculando, sopesando, meditando, sino que simplemente ya tengo una conexión que he generado, ¿vale? Me ha pasado un par de veces que personas viniendo al despacho en ese acompañamiento personal me dicen, Óscar, mira, no sé qué ha pasado, pero viniendo, haciendo el mismo camino de mi casa al despacho, siendo el mismo, todo lo veo nuevo. Pero, ¿qué ha pasado? Todo lo veo nuevo. Recuerdo 2 casos clarísimos. Y yo digo, mira, esto que te ha pasado no es nada extraño, simplemente que el puzzle de tu vida se ha colocado de otra manera. Por el motivo que sea, de la misma manera que te he explicado, que de repente el puzzle de esta obra encajó con un simple nombre, que ya es curioso el tema, pues pasa lo mismo con la vida de las personas. De repente, cuando tú empiezas a colocar las piezas de otra manera, ¿no? Eso podría ser parte de aprender a desaprender, ¿no? Cuando aprendes a colocar toda esa tensión abigarrada que no funciona de otra manera, de repente empieza a conectarse todo. Y entonces puede suceder eso. Lo lógico es que suceda de forma progresiva, no que de repente de la noche a la mañana suceda, pero pasa. Y cuando pasa eso, tú te das cuenta que al final somos nuestra mirada, José Pedro. Porque en función de cómo tú ves, tú piensas. Y en función de cómo tú ves, tú sientes. Y en función de cómo tú ves, tú actúas. Por eso, así como es cada uno, se le aparece el fin. Porque en función de cómo tú ves, cómo tú eres, cómo te has configurado en el ser, en ese habitar en tu interior, ese conocerte, reconocerte en lo más profundo del corazón, logras conectar de manera óptima con los demás. Entonces, mi expectativa es que si todos logramos tener un mínimo grado de conexión real, auténtica, desde el ser, desde lo quien eres, lograremos liberar también a los demás esa capacidad de conectar y generando este tipo de vínculos lograremos una optimización enorme en todas las expectativas de las organizaciones, los líderes que tendrán equipos mucho más competitivos. En el mundo de la política lograremos que los políticos no vivan disociados de la realidad práctica y conecten verdaderamente con los problemas del mundo. En el mundo de la familia lograremos que se restituyan muchas relaciones difíciles o complejas porque hay muchas heridas, muchas situaciones muchas veces no deseadas y cuestiones por la cercanía que se suscitan. Pero también eso en la vida social, es decir, desde el momento en el que logremos que las personas conecten, tengan amistades sinceras, auténticas y reales, no cabe duda de que poco a poco eso irá reconstituyendo la expectativa del ser humano. ¿Cómo se sabrá que eso va a suceder? Por la esperanza. El nivel de esperanza es el mejor termómetro para saber cómo está el grado de enfermedad del ser humano. El ser humano sin esperanza no quiere vivir. No tiene sentido su vida. La esperanza te ancla a la vida, la esperanza te proyecta a querer participar de esta vida. Y en la medida en la que tú conectas con tu interior está lleno, rebosante, para dar, tú no tienes un problema de esperanza. Hace poco mi hijo estuvo en África, por ejemplo, y yo le pregunté, oye, pregunta
a las personas que están ahí si en esa aldea la gente vive depresiones o no. Y dice, papá, lo he preguntado y aquí no padece nadie depresión. Entonces, claro, vivimos una gran paradoja de que Suiza, Bélgica, países donde el nivel de bienestar es máximo, también existe un grado de desconexión de uno mismo que le llevan a suicidios, altas tasas de suicidio, de depresión, de soledad. La gente muere sola en sus casas. De hecho, en determinados países hay departamentos gubernamentales para ir yendo casa a casa para ver si esas personas que están ya sin sus hijos están muertas o vivas. Esto está sucediendo ya. Entonces, todo eso simplemente es verlo y querer responder y hacer una propuesta. Se puede hacer propuestas que son parches, que están bien, que son necesarios y que son una manera de dar un primer paso, pero hay que empezar a hacer respuestas de fondo, respuestas que recojan todo el tejido de la sociedad, conectando con la identidad de las personas para que haya un nuevo cambio de mirada y todos tengamos una expectativa de mucho mejor. Mire, yo siempre digo lo mismo. Por ejemplo, el tema de los líderes políticos en la actualidad. Es decir, es un tema que a uno le podrá gustar más uno, le podrá gustar más otro, pero lo que es una realidad es que existe un nivel de excentricidad importante. Es decir, muchas veces se hace uso o abuso pues, determinada de la fuerza, en otras ocasiones lo que se agudiza es una visión totalmente disruptiva, una visión totalmente diferente. Todo eso pues, probablemente responderá a una necesidad actual de cambiar muchas cosas, pero tenemos que volver a un tipo de liderazgo convergente, donde la gente tenga equilibrio interno y donde su vida, su forma de vivir, pensar, sentir y actuar estén alineadas, en armonía. Eso es lo que se llama integridad. Y eso es lo que tiene que ver con lo que tú has comentado en Corefulness. Corefulness va a ser una propuesta, es una propuesta práctica, es una filosofía práctica, también para cambiar el mundo de las organizaciones y va a aportar una metodología que creo que es la primera vez que se ha lanzado esta metodología de cómo calibrar la integridad de los líderes. Porque sin integridad estamos poniendo parches. Hablaremos luego sobre los líderes, pero me gustaría hablar a nivel macro. Veo que haces una propuesta muy transversal a nivel de liderazgo, a nivel de trabajo, a nivel de cultura, a nivel de política. Y luego hablas también de revolución silenciosa. Sí. ¿Cómo crees tú que realmente...? Hay un concepto también quizás muy utópico, ¿no?, de querer cambiar un mundo o ir a un mundo mejor, sí, hablando desde el corazón. Cualquiera que nos esté escuchando, son buenas propuestas. ¿Tú realmente crees que se podría llegar en un futuro, no sabemos cuándo, a un lugar o a un momento donde esto sea una realidad? Estamos en ello. Es decir, la realidad actual yo creo que invita cuanto menos a dar una respuesta. Es decir, no nos podemos quedar de brazos cruzados viendo cómo la realidad social verdaderamente no se va avanzando en un mayor grado de bienestar, pero sobre todo de felicidad. Yo siempre digo lo siguiente, o sea, Corefulness lo que viene a decir es que el ser humano en realidad no busca bienestar, fíjate. El ser humano lo que busca es felicidad, plenitud, y con la plenitud y felicidad alcanzar el nivel de bienestar posible. Eso es lo que realmente busca el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Que yo soy muy esperanzador, de la misma manera que soy muy esperanzador cuando me preguntan sobre cómo va a evolucionar la IA con respecto al ser humano. Yo soy uno de los defensores de la IA, porque lo que creo es que el problema no está en la IA. La IA es un producto. El problema está en el ser humano que no se sabe colocar en su lugar. Y entonces ve su propio producto como una amenaza. Pues un poco lo mismo con esta propuesta. Es decir, yo no tengo la menor duda de que este es un camino seguro. Es un camino cierto y posible, con lo cual hay 3 premisas que si se ponen en dirección simplemente hay que caminar. Yo no soy de los que ya enseguida te digo, esto va a funcionar. El resultado de esto es el siguiente porque ya lo tengo todo pensado. Yo esto no lo tengo pensado. Yo lo que voy mostrando es un camino que sé
que si nos sumamos cada vez más personas, lograremos algo importante y algo que nos va a exceder incluso hasta nuestras propias expectativas. Pero es un camino de confianza, José Pedro, porque al final lo que forma parte de las intuiciones es un camino de fe, de confianza. No tiene que ver con algo acotado, cerrado, clasificado, diseñado. No, tiene que ver con algo que te brota de tu interior y sabes que eso te merece la pena dedicar tu vida, dedicar tu tiempo, dedicar tu esfuerzo, tus recursos, por algo que sea simplemente salir al paso de las necesidades de un mundo que no es un mundo mejor, utópico, es un mundo real. O sea, Corfune lo que pretende es crear un mundo real, mejor, pero real, no con ideologías que te llevan constantemente a espejismos que nunca se cumplen. Por eso, como comento muchas veces, que Corfune es transideológico. Y eso lo digo siempre en todos lados, porque trasciende cualquier ideología. No está en posición de evaluar o valorar en función de cómo cada uno ni piensa, ni siente, ni actúa. Está conectado con el corazón, porque parte de la certeza que en el corazón humano todo el mundo tenemos una conexión universal. De hecho, en Roma, el jus gentium, es decir, todos los principios del derecho organizadores de la sociedad tenían mucho que ver con la ley natural, con el jus gentium, es decir, con principios que tienen que ser comunes con independencia de dónde vivas, de quién seas y de cualquier situación. Porque si no podemos pensar que existen principios ordenadores universales, el ser humano es una torre de Babel, es una imposibilidad. Es decir, ya tendríamos que renunciar a lo que tú dices como mundo mejor. Es el mundo posible. Entonces estaríamos hablando en un discurso de que vamos a crear el mejor mundo posible. Y lo que estamos hablando es crear un mundo mejor. Y cuando hablamos de mundo mejor es porque hay una expectativa real que ya procede, universal, de todo ser humano, para hacer posible algo que nos una. Que no haya violencia, que haya mucha más integridad, que haya mucha más y mejor conexión entre las personas, que haya una composición de vínculos, compromiso, fidelidad, lealtad, respeto. Todo eso tiene que volver a restituir lo que es el orden profundo de la persona y con ello generar tejidos, redes que en esa misma visión, con ese mismo compromiso, logren contagiar por ósmosis a una masa crítica que generalmente siempre estará viviendo desde la inercia. Yo creo, es una intuición, que si logramos solamente un 20% de la humanidad en ese ánimo de transformarse de esta manera, logrará vencer la balanza en ese 80% por ósmosis, por mímesis, y la gente empezará a confiar y creer que vale la pena un mundo mejor. Pero es que el problema, José Pedro, es que ha perdido la confianza. O sea, las personas ya han perdido la confianza. Han perdido esa esperanza, esa expectativa. Y por eso muchas veces decimos, ¿cómo puede haber tantas cosas que pasen y la gente no hace nada? Porque la gente prefiere vivir dormida, porque en realidad es un momento donde hay mucha incertidumbre y que a mí no me toquen las balas, ¿me entiendes? Y es legítimo, y es lógico esto pase. Entonces tiene que haber gente que se atreva a ir paso a paso, llamando a las puertas y decir, mira, merece la pena salir de este refugio, que no te va a hacer ningún bien porque te acentúa el miedo, te acentúa la desesperanza, te acentúa el conformismo, el mal conformismo, te acentúa simplemente tener que aceptar las cosas de forma crítica, ese sometimiento que no tendrías por qué aceptar, simplemente porque no tienes una respuesta. Y entonces es pasar y dar una respuesta, una capacidad para que la gente pueda responder a esa situación de bloqueo en la que se encuentra. Entonces, por eso Corfune además es una llamada a despertar. Es una llamada, existe un camino cierto y vale la pena ponerse a ello. ¿No piensas que estamos yendo a una sociedad donde realmente estamos buscando una comodidad y todo lo que sea salir de esa comodidad está mal visto o incluso hasta lo podemos ver malo? Me explico. Tenemos un grupo de Slack donde estamos muchísimos directores de despachos y últimamente, sí, por algunos comentarios veo como que no terminan de estar a gusto con ese trabajo excesivo, ¿no? Como si tú también eres abogado y sabes lo que supone, pues a lo mejor estar semanas y semanas preparando juicios, clientes, reuniones, ¿no? Y puede llegar un momento donde digas,
pues, ¿qué mierda de vida es esta? Donde estoy solo... Además, ves que hay cosas que no son de inversión, sino que, oye, tú haces un juicio y dices, bueno, ya, pero aquí mañana hay otro juicio, mañana otro, no como cuando estás construyendo una casa que dices, oye, por lo menos después de un año la casa está montada, ¿no? Pero cuando tú estás haciendo trabajo muy cortoplacista, donde no se está construyendo de una forma objetiva como lo entendemos, se está construyendo de otra forma. Y yo creo que, y yo les lo decía a los compañeros, digo, si lo miramos así, puede parecer que no tiene sentido, pero oye, gracias a ese esfuerzo estás aprendiendo, estás dando de comer a tus hijos, estás pudiendo crear un mundo mejor. Es decir, tengo la sensación de que todo lo que suponga un esfuerzo que no es divertido, vamos a denominarlo así, o no tiene, hombre, pues tomándote un vinito en un bar, pues hombre, uno con unos amigos, además, con gente que tú quieres, pues es más divertido, por supuesto. Pero no sé, tengo la sensación de que estamos cayendo en que ese trabajo excesivo que hacemos, cuando, oye, si detrás hay un propósito, si detrás hay un sentido, y dirá, hombre, pero también hay que vivir, ¿vale? Pero alguien tiene que hacer eso, el dinero tampoco cae del cielo, también vivimos en un mundo capitalista. Entonces, me gustaría saber un poco tus reflexiones al respecto, porque esto es algo muy común y yo creo que muchas de las depresiones, no estar a gusto con tu vida es incluso en pareja, ¿no? Me decía un amigo que algo que aparecía en su casa cuando discutían es en qué nos hemos convertido, ¿no? ¿Qué vida estamos llevando? Entonces esto hace que, sobre todo cuando eres ya más mayor, ¿no? Esto te lo da un poco también la madurez, esa parte de que no estés a gusto con lo que has hecho en tu vida, ¿no? Que solo has trabajado, digo, ya, pero gracias a ese trabajo también a lo mejor has dejado un mundo mejor, has podido dejar una familia, tú también te has realizado. No lo sé, yo creo que aquí surgen muchas dudas de dónde está el límite del exceso en trabajo, etcétera, ¿no? Esto es una duda que vamos teniendo todos los días. Sí, fíjate, José Pedro, yo tengo una gran convicción que de esta manera, conectando muy bien con este propósito de Corefulness, uno logre tener ese equilibrio para no perderse, digamos, en la parte, ¿no? Que conecte siempre con ese todo de sentido. Como bien dices, el tema no es lo que hago, es cómo lo hago. El problema es qué sentido doy a las cosas, qué trascendencia encuentro en lo que hago, cómo quiero que eso cambie, pues, pequeñas cosas del mundo, sabiendo que esa contribución es un paso necesario para que este mundo sea mucho mejor. Ya no solo trabajas por, digamos, objetivos de tu propia familia, que eso está muy bien, ni simplemente por dar resultados de eficiencia y eficacia, sino que también quieres generar un impacto en la vida de las personas. Yo creo que cuando tú tienes muy claro el querer dejar un legado, algo más allá de simplemente el sentirte parte de la pieza de un engranaje, logras un grado de plenitud mucho mayor. Yo creo que la cuestión es muchas veces que el fantasma está dentro. Es decir, cuando tú estás trabajando y encuentras roce, encuentras dificultad, falta de tiempo, falta de recursos, tienes una voz interior que te está golpeando y te está censurando y te está haciendo sentir mal. Y dice, bueno, ¿para qué te sirve tanto trabajo si después los resultados son estos? ¿Para qué sacrificarte tanto por un cliente si después a lo mejor no es una persona agradecida? ¿Por qué tú te merece la pena hacer esto si después no llegas a casa tarde, de repente te encuentras en una situación que no puedes más, estás con mucha ansiedad, hay discusiones en casa, porque al final tú trasladas también esa carga y esa presión? Y yo lo que digo es que lo que tenemos que empezar a tener conciencia es que cada instante, cada momento es una lucha con uno mismo. Es una oportunidad de vivir ese presente para liberar todo aquel ruido que nos hace que estemos constantemente agitados. Y yo tengo una certeza. En la medida y en el modo en el que uno diariamente, en cada minuto de vida, pone todo su ser, con todo su sentido, con el cómo, con amor, esa suma del día lo que te va a dar es una expectativa de plenitud y de satisfacción que nunca va a quedar opacada por los miedos, por las dudas, por las inquietudes, por los disgustos, porque al final tú eres una persona que logras vencerte desde dentro cualquier tendencia o cualquier inclinación a verte en tu visión limitada. Yo digo que Corefulness, además, lo que te propone es una experiencia de abundancia interior.
Cuando uno vive con esa experiencia de abundancia interior, ya no tiene miedo a confrontarse con ninguna situación. Y después, que eso es muy importante, te ayuda a regular, modular lo esencial, lo transitorio, lo importante, lo urgente, porque tú no vives desde la agitación, vives desde la serenidad que te permite planear tácticamente tu campo de juego. Y si tú ves un día, por ejemplo, que estás cansado, que estás agotado, que tienes un nivel de susceptibilidad muy grande porque has dormido mal además con este calor. Entonces, ¿qué pasa? El día siguiente tú tienes que trabajarte mucho más interiormente. Y esto lo tienes que saber. Y tú sabiendo que cada día tienes que escucharte para ir neutralizando todas esas aristas que van apareciendo, lo que va a suceder es que tú te conviertas en una persona muy, en ese arte de la esgrima, muy capaz de lidiar con tus propios fantasmas, con tus propios miedos. El escucharse es una necesidad vital del ser humano. Yo lo hablo en el libro. El silenciamiento de sí, el buscar el silencio, es el verdadero antídoto a la realidad actual. Cuando una persona es capaz de hacer silencio, es porque ha dicho al mundo, tú no tienes el poder de secuestrarme. Y eso es muy importante. Yo soy el que dirijo mi vida. Y cuando tú haces un acto de afirmación de que tú eres el que diriges tu vida, no es posible apretar el acelerador y poner el freno de mano. No es posible, solo aprietas el acelerador. Decía esto porque tengo la impresión de que estamos llevando ciertas actitudes infantiles al ámbito de personas más adultas, ¿no? Como esto me hace sufrir, como esto no me gusta, como, ¿no? Es decir, hay una frase que es que quien mucho ama, mucho sufre. Sí. Y es cierto. Sí. Y todo sacrificio luego va a tener su recompensa. Lo que pasa es que tengo la impresión de que queremos recompensa sin sacrificio, como un niño, ¿no? Eso es. Todo crecimiento genera dolor en los huesos. Cuando un niño crece, tiene dolor de huesos, le duele la rodilla. Todo crecimiento supone un grado de tensión que genera dolor. Lo que tenemos que aprender es a sufrir. O sea, que eso es lo que habría que preguntar a una persona. ¿Tienes miedo a sufrir? Y con esa pregunta despejas muchos temas, porque si te dices, sí, tengo miedo a sufrir, pero no hago nada, pues efectivamente lo que vas a hacer es quejarte, estar constantemente en actitud de victimista, no dar respuestas positivas. Sin embargo, si dices, sí, estoy sufriendo, pero he encontrado la manera de dar sentido a ese sufrimiento, pues lógicamente cambia toda la expectativa. Yo siempre pongo el ejemplo de los niños que juegan al fútbol, ¿no? O sea, los niños pueden caerse, se pueden morder, se pueden pegar una patada, están llorando, pero a los 2 minutos se vuelven a abrazar, no están reteniendo dolor, ¿me entiendes? Y estos son un poco los adultos. Si nos vamos lamiendo las heridas todo el día por lo mal que nos van las cosas, lo que generamos es una psicología tóxica. Y los primeros que nos intoxicamos somos nosotros. Y además te hago una afirmación, ¿eh? Muchas veces se habla de los jefes tóxicos, ¿no? De las culturas tóxicas. Y yo digo lo siguiente. Vamos a ver. Tú, si vives en toxicidad, llamas la toxicidad. Si tú vives en situación de estar en serenidad, con paz, lo normal, porque existe una ley de afinidad, es que no atraigas, digamos, perfiles tóxicos, que siempre pueden aparecer perfiles tóxicos siendo como tú eres, pero la manera como tú te confrontas a eso ya no es violenta, simplemente lo dejas pasar, porque no permites que te afecte. Y es aquello de que nada ni nadie te puede herir sin tu permiso. Porque el permiso, ¿de dónde nace? ¿De la cabeza? No. ¿De los sentimientos? No. ¿De la voluntad? No. Nace del ser. O sea, el permiso es tu totalidad de la persona en la que tiene que dar permisos o no dar permisos. Por eso que si no conectamos con la totalidad de la persona que está en el corazón y nos confundimos con nuestras potencias, tenemos un problema. Por eso en el libro afirmo que no somos nuestros pensamientos, no somos nuestras emociones, no somos nuestra voluntad. No somos solo eso. Somos un ser que tiene unas potencias. Pero cuando nos confundimos con las potencias es cuando viene, pues a lo mejor, un entendimiento desproporcionado del empoderamiento. Porque yo, en la medida en la que tenga ese poder, soy más. Eso es falso. En la medida que piense mejor, seré más. Falso. En la medida que tenga más fuerza de voluntad, mira mejor las cosas. No es verdad. La vida
y sobre todo los que hemos ejercido mucho también como abogados, sabemos que muchas veces es un misterio el por qué, sacrificándote, esforzándote por una cosa, dices, y pensando que sería el mejor resultado, a lo mejor no es el mejor resultado. Y otra cosa que a lo mejor lo has hecho también con muchas ganas, con mucho cariño, pero de una manera mucho más relajada, menos tensa, te va mucho mejor. O sea que al final el voluntarismo es otra de las cargas que llevamos en la sociedad como error de pensar que nos podemos identificar en nuestro ser con nuestra fuerza de voluntad. Eso tiene mucho que ver también con ese voluntarismo kantiano, ¿no? Del deber. Por eso siempre digo que se ha de transformar el querer, el deber, el tener que, en un querer. Porque de esa manera, desde ti, eres capaz de modular cualquier acción en la realidad. Tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo has estructurado el libro? ¿Es una novela? ¿Lo has estructurado más desde un punto de vista de experiencias personales, reflexiones que has ido investigando en todos estos años? Y la segunda ¿es un libro que escribiste para ti y que posteriormente has dicho esto también creo que le puede servir a los demás? Como te he dicho, es un libro que tenía que salir así. Su génesis es querer compartir una voz interior que me ha habitado siempre. Es una voz que me invitaba siempre a estar al lado de las necesidades de los demás, del sufrimiento ajeno. Es decir, yo creo que ahí tengo una voz que siempre ha hecho posible que ningún sufrimiento me deje indiferente. Eso tiene que ver con una sensibilidad determinada, ¿no? Y eso es lo que ha hecho es que busque siempre respuestas frente a un mundo que he visto que constantemente no acaba de alcanzar un grado de madurez en su entendimiento. Entonces hay mucho sufrimiento constantemente y este libro lo que ha pretendido siempre es ser una entrega de mí a los demás, no una búsqueda de quién es Óscar. De hecho, Corfunes, mi deseo es que vuele solo. Yo estaré empujando toda esta, porque esta visión la he tenido y la llevaré adelante, pero a mí lo que me gustaría es que todo el mundo acabe conectando con ese principio profundo que es Corfunes y yo poco a poco irme diluyendo. Esa es mi visión. Después ya veremos lo que pasa, ¿eh? Pero el libro está estructurado de forma, digamos, muy original. No podía ser de otra manera. Corfunes es originalidad. Es en realidad tratarte como un artesano desde tu ser, ¿no? No hay nadie igual, nadie repetible, todos somos singulares. Mucha gente me decía, oye, Óscar, 10 años, ¿por qué no dejas que otro te lo escriba? Que eso se ve que se hace mucho, yo no lo sabía. Se ve que eso lo hace mucha gente y bueno, pues... Y digo, no, es que yo si escribo un libro es porque tengo que vivir una catarsis, tengo que confrontarme con la frustración, tengo que confrontarme con las dificultades, tengo que descubrirme a mí. Es un parto. Tengo que yo generar este parto. Nadie puede, de alguna forma, gestarlo por mí. Y esa intuición la he tenido siempre, con mucha tenacidad. Yo lo que digo es que si en algo he sido verdaderamente virtuoso, es en la tenacidad de saber que algo que no se veía tenía forma y era real, que es el libro. Y eso 50 y largos años. Quiero decir que tiene... Bueno, es una fidelidad a una voz, una fidelidad a algo que no se ve para después ver que realmente eso existe y da forma. La primera parte, al final la he simplificado mucho, es toda la filosofía práctica, explicando muy bien pues, el corazón, cómo funciona, empezando con ese diagnóstico, ese análisis de la sociedad, una carta preciosa al lector que inicia un poco en cabeza, es un poco el aperitivo para que se vea un poco el estilo, la forma, la intención. Y después de todo ese camino más de ciencia, de técnica, de conocimiento desarrollado, lo que he conseguido es una estructura sencilla para que todo el mundo lo entienda. Mi hija de 12 años, porque al final yo los primeros que he querido que lo lean son mis hijos y mi familia. Y entonces, pues bueno, mi hija de 12 años, que es muy activa, o sea que no la para nada, yo era una prueba de fuego. Digo, mira, ayúdame a leer el libro. Y de repente se pone a leerlo y me dice, oye, papá, ¿sabes? Me ha dejado muy tranquila, tengo mucha paz. Y yo digo, madre mía, porque claro, en cuanto a lo que es la densidad y profundidad del contenido, es evidente que puede captar unas capas, pero no la profundidad. Pero que ya haya conseguido la hermenéutica, la estructura, la forma, trasladarle esa paz, digo, he conseguido el objetivo. Porque en realidad es que he conseguido que conecte
con una frecuencia. El libro al final es una manera de conectar con una frecuencia que tiene mucho que ver también con la música, con la manera como yo concibo la música, ¿no? Y esa estructura lo que ha armado es la primera parte que es todo el conocimiento, la experiencia en una propuesta práctica, una filosofía práctica totalmente novedosa, que espero que realmente inicie un cambio de paradigma en la sociedad. La segunda parte es la parte práctica. En la segunda parte lo que he dicho, bueno, ¿cómo se concreta eso en la realidad actual? Y entonces explico mi experiencia de liderazgo en el MIT, explico casos de éxito donde Corfúnes ya ha entrado a formar parte de la transformación de la sociedad. Explico, por ejemplo, el caso de Panaca, que es el primer parque agropecuario temático del mundo, que lleva ya muchos años funcionando, con una economía circular que ha sido capaz de transformar la vida de los campesinos. Y su fundador, Jorge Valen, pues ha querido decir, Óscar, esta filosofía es la que yo he vivido siempre dentro y quiero que la conectemos con este proyecto. Entonces estamos trabajando para, ahora cuando vaya a Colombia, que iré este final de mes de julio, para armar toda esa propuesta práctica. Eso también me ha pasado pues, en otros órdenes, en el mundo más tecnológico, con Pharma Ya, Leandro Mubarak, que es otro participante de los cursos, donde ha creado toda una startup muy potente, pues que a través de algoritmos, a través de la inteligencia artificial, pues logra secuenciar muy bien pues, los análisis médicos o incluso farmacéuticos para dar un resultado mucho más eficiente. Hay un proyecto que se llama Mirai y ese proyecto lo que trata es de detectar el cáncer precoz de mama con un cruce de datos a nivel de inteligencia artificial. Y con Leandro pues también me ha unido esa visión de buscar esa excelencia y orientado a un bien común, pero desde la filosofía de Corfúnes, conectando con el corazón, conectando con el bien común. También hay otro caso, Asís Yarto, que es un amigo de aquí, de Madrid, que toda su vida, le conozco desde hace muchos años, todo lo que ha construido es una persona muy creativa, que habla desde el corazón, que conecta con el corazón, que tiene una visión diferente, está siempre en ánimo de dejar un legado a los demás, contribuir a que los demás se sientan bien. En la pandemia renunció a cualquier tipo de beneficios para sí, para poder mantener la plantilla. Es una persona muy coherente y lo que he buscado siempre es que los ejemplos sean gente, por un lado, creativa, por un lado, muy inspirada y después íntegra. Para mí, Corfúnes tiene que significar al final un sello de integridad y de eticidad en las organizaciones o cualquier proyecto de impacto social. Y después de esta parte más práctica, que después desarrolló también mi propuesta de los frutos del Corfúnes, explicó 9 frutos y explicó cómo hemos de liderar en la propia sociedad, en el mundo organizativo. Empiezo todo otro apartado que es muy interesante, que eso sí que es una novedad y probablemente también por ese motivo hemos creado una propia editorial, porque al final lo que he hecho es la típica bibliografía que yo siempre he pensado, yo he leído mucho desde hace unos años y siempre he pensado que la bibliografía se quedaba como algo descolgado, era como una referencia que hacía el autor para que se vea su nivel de conexión con los autores, de honestidad profesional, ¿no? Y eso está muy bien porque muchas veces en los libros, y sobre todo un determinado tipo de literatura, parece que todo nace de ellos, ¿no? Porque no hay bibliografía. Digo, pues aquí nadie construye, digamos, desde la nada. Todos nos debemos a lomos de gigantes de otros, todos. Y entonces yo lo que dije es, bueno, como he leído mucho y sé que es muy importante la lectura y es algo que llevo muchos años compartiendo en entornos de liderazgo y en entornos de gente que está llamada a transformar la sociedad, el leer diariamente, digo, voy a poner 100 obras. He puesto 100 obras, pero sobre todo cómo Corfúnes ha dialogado con ellas, cómo ha sido la mirada, el encuentro de diálogo que he tenido yo ya de forma directa en haber leído algo completo de esa obra, o una idea, o una intuición, pero siempre cómo he colaborado, cómo se ha gestado esa simbiosis de diferentes tipos de autores, cómo se puede aplicar esa experiencia de Corfúnes en esa comprensión dentro de la diversidad. Porque una de las cosas que yo quiero, sobre todo, poder empezar a caminar, es que empecemos a dialogar y empecemos a conectar. Y conectar con personas y diversas. No estar encerrados en más de lo mismo con los tuyos. Por eso siempre digo,
por favor, leer cosas diferentes al campo donde tú tienes un expertise, porque ese te abre la mente, te abre mundos, te abre la posibilidad de entender a alguien diferente a ti, que si solo lees de la manera como has sido formado desde el colegio, desde la universidad, no te aperturas porque te supone esa salida de tu zona de confort un riesgo que no quieres asumir y un esfuerzo y un sacrificio y una renuncia, y hay que empezar a cambiar la mentalidad, hay que empezar a leer para conectar con gente muy diferente, dándote cuenta que al final a todos nos une un mismo propósito que tiene que ver con el amor. La verdad es que, Óscar, quiero darte las gracias antes de entrar ahora en el debate que haremos con el compañero Chema, porque no sé de qué forma, pero el camino nos ha unido. Nosotros abrimos la fundación en septiembre y yo desde la fundación quería poner en marcha un movimiento de bienestar en el sector. Tenía muchas dudas de cómo enfocarlo, porque al principio queríamos hacer algunos retiros más desde un punto de vista del yoga, desde un punto de vista de la respiración, pero algo me decía de que eso no resolvía problemas. Es decir, está bien que en un momento te aísles y puedas llegar a través de la respiración a sentirte bien, o a través del yoga pues también entrar en un estado de bienestar, pero los problemas siguen existiendo. Tú y yo sigues sin estar abrazado, sin darle ese cariño que necesita. Luego tuvimos la oportunidad también que estuvieses en el último videoblog, que también aconsejo que lo vean, porque hablamos también más de inteligencia artificial desde otro prisma, y creo que va muy unido a lo que necesita la sociedad, ¿no? Incluso vemos psicólogos, ¿no? O terapeutas o neurocientíficos que se han puesto de moda, pues hablando más incluso desde un punto de vista científico-físico, ¿no? No, eso es que vas todo el día con el cortisol hasta las orejas. Ya, pero eso no resuelve mi yo, es decir, eso tampoco resuelve mis problemas, ¿no? Entonces, que hayas sido valiente y darle a esto una profundidad mucho mayor, más allá de cosas, ¿no?, que pueden parecer complementos, o como darte una pastilla, ¿no?, que podría ser también otra solución temporal, pero que entremos a hablar de temas, ¿no?, que incluso hasta pueden parecer tabú, ¿no?, en esta sociedad, como es el amor, ¿no?, que a lo mejor lo vemos ver desde un punto de vista más romántico o más de novela, ¿no?, o más de una película. Darte la enhorabuena y sobre todo que has sido muy valiente, porque incluso esto tiene connotaciones un poco espirituales, pero creo que tal como lo has planteado en el libro, y verlo como un tema que no es un tema ya de espiritualidad, ¿o no? Es un tema que va con nosotros, ¿no? No sé cómo lo ves. Pues mira, como decía Víctor Frank, que lo espiritual es lo verdaderamente humano en el ser humano. Cuanto más humano eres, más espiritual eres. Es decir, más sentido de trascendencia, más sentido de querer dejar un legado, más bien quieres procurar en tu vida. Es decir, que al final no está disociado. Y al final el que nos encontremos desde nuestra humanidad real, lo que va a hacer sencillamente es que nos dejemos de tantos prejuicios sobre los demás. Si uno piensa así, uno piensa allá, porque vas a encontrar siempre un camino cierto para ser tú mismo. Me quedo con 3 puntos que creo que has dado aquí. Wow, esto sí que es vitamina de la buena, ¿no? ¿Cómo saber si realmente me he encontrado con mi yo? Yo he apuntado: cuando ves que pierdes el miedo, cuando ves que no criticas a nadie y te importa un pimiento las críticas, cuando te enfocas en los demás. 3 pedazos de mensajes, ¿no? Sí, sí. Además que eso es algo muy, muy revelador, porque tú sabes cuando dejas de tener ruido y de repente te liberas. Es como un disco duro que deja de estar comprimido, ¿verdad? Y libera espacio porque se libera la memoria y se libera el procesador. De repente fluyes más, eres mucho más ágil, te detienes mucho menos en el barro de la vida, ¿no? Es como el ejemplo del coche que pasa por el barro. Si va lento, se impregna las ruedas del barro, pero si va al dinamismo propio, expulsa ese barro. Entonces, cuando uno conecta consigo mismo y fluye, aprende a no quedarse retenido por ese barro que la vida constantemente nos presenta. Todo te empieza a resbalar. Positivamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Pedro. Pues vamos a aprovechar a hacer un pequeño debate después de ese one-to-one que hemos tenido. Óscar y Chema, que ha estado escuchándonos desde fuera, seguro que tiene algunas preguntas y a partir de ahí creamos un debate. Chema. Bueno, a ver, primero darte la enhorabuena porque me ha encantado. Ha sido muy profundo y además muy
de mucha conexión, ¿no? Que es un poco lo que creo que nos está faltando ahora mismo en este mundo. Y sí que es cierto que antes estábamos hablando, antes de que empezaran a grabarnos, pues que el gran reto que tenemos, ¿no? O en este caso que tienes, es luchar contra la inmediatez y la rapidez de este mundo, ¿no? O sea, este mundo necesita mucha inmediatez, mucha rapidez en las cosas, y supongo que este proceso, no lo sé, estaré encantado de leerme el libro, y supongo que será un proceso un poco más lento, ¿no? Porque para conectar con el corazón supongo que habrá un trabajo, Sí. ¿no?, que realizar. Sí, hay varias velocidades, es decir, yo tengo claro que tienes que pasar por el camino de la vida de las personas. Hay personas que por el momento vital conectan enseguida y entonces a estos les sumas para que hagan fuerza y que puedan generar capilaridad y ósmosis en el resto. Y después está efectivamente la realidad, digamos, más grande, que es que la gente pues está más dormida o le cuesta más conectar con cuestiones que tienen que ver con la profundidad. Pero yo creo que ese sí es un camino también de fondo, ¿no? O sea, es decir, aquí son carreras de todo tipo, son de 60 metros, de media distancia y de larga distancia. Y todos esos tres, digamos, circuitos los tenemos que llevar adelante. El de más larga distancia tiene que ver, como dices tú, con cambiar toda la manera como tenemos dispuesta la mirada, ¿no? Tenemos una mirada muy orientada a una razón funcional, es decir, buscamos siempre objetivos finalistas que nos impulsan a dinamizarnos. Y todo eso muchas veces grava lo que es la escucha, el silenciamiento de sí, la conexión con uno mismo, porque vives simplemente dando respuestas, apagando fuegos y dando respuestas a lo que la propia inercia de la vida te va indicando, ¿no? Ese cambio progresivo tiene que ver con ese desplazamiento que he explicado del centro de la gravedad. Es decir, tenemos que volver a poner el centro de gravedad en el corazón para ir deteniendo ese tiempo, ser dueños de ese tiempo que nos es dado, no vivir sometidos al tiempo, ¿no? Porque si no, Cronos nos devora, o sea, eso está claro. Y yo hablo mucho del sujeto temporalizado. El sujeto temporalizado es aquel que por vivir simplemente desde la inercia y constantemente en las ocupaciones y devenires diarios, en las urgencias, ha perdido esa conexión fundante con su identidad Con profunda. su presencia, además, ¿no? Con su momento presente. Sí, con su momento presente. Fíjate que ahí es interesante. Yo cuando llevo muchos años conectando con esta idea del momento presente, muchos, porque además me he dado cuenta que en toda la literatura sapiencial, las personas que han buscado se han encontrado con esta situación. De hecho, en el libro cito pues, un padre del desierto, ¿no? Abba Agathon, que él siempre dice que hay que cuidar el corazón para que la cabeza se ordene, ¿no? Es decir, ya había una intuición en las profundidades de la historia donde se habla de la cabeza. Si se tiene que organizar, se tiene que ordenar. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hacemos con eso? Desplazar la dirección de orquesta. Ya no es en la cabeza, es el corazón. Y eso pues invita, de alguna manera, a que poco a poco todo el mundo vaya conectando de una manera diferente y vas generando una frecuencia que hace que muchas veces ya tengas claro cómo despejar, digamos, lo tóxico de tu vida, aquello que no quieres. Lo primero que te aparece con mucha fortaleza, también cuando conectas con el corazón, es lo que no quieres. Ajá. Lo que quieres lo vas intuyendo, pero lo que no quieres es curioso, ¿verdad? Yo es algo que también es la edad, pero es verdad que es la experiencia de vida, pero también es cierto que hay una intuición hay un olfato muy fino de saber lo que no es un bien para ti. Fíjate que es muy interesante, porque rescatamos el concepto de bien. Sí, sí, y además empieza como a protegerte mucho más tú de cosas que te pueden ser dañinas, nocivas, o sea, te proteges más, ¿no? Eso es. No te autodestruyes. Eso es. Y además te proteges no como mecanismo de control, que eso es muy interesante. Te proteges porque al participar, al vivir en un estado de ser, lo que hace es que esa plenitud se autoprotege. Es decir, que ya no es porque estoy constantemente controlando, midiendo, claro. Sino que es tú. No quieres salir de esa conexión que sabes que te arma lo mejor de ti mismo. Y es que es verdad. Pongo siempre un ejemplo,
que es muy interesante. A finales de julio, esta época en la que estamos, todo el mundo llega cansado ya las fuerzas son las que son. Aquí en España además hace mucho calor, con lo cual agudiza esta tensión, pero uno tiene la cabeza como una olla de grillos, constantemente con ruido, ¿no? Y con quejas, con desazón. Eso es muy propio del mes de julio. La primera quien tenga 3 semanas, esto solo funciona hasta este laboratorio prueba piloto, quien tenga 3 semanas de vacaciones. La primera semana de agosto es para descomprimirte, o sea, no puedes hacer otra cosa. Es descomprimirte, sacar, liberar tensión. La segunda semana de agosto empiezas a encontrarte un poco mejor, empiezas a disfrutar y solamente en la tercera semana es cuando tú te ves de forma nueva, cuando de repente has logrado liberarte de toda ese ruido que te iba embargando y donde hacía 3 semanas solo veías problemas, quejas, críticas de los demás, de ti mismo, de mi futuro, de repente empieza a aflorar una capacidad creativa que te vuelve a impulsar, a renovar tu compromiso pues, con ese trabajo, o si tienes que cambiar, pues cambias, pero empiezas a ser otra vez tú mismo. Entonces yo siempre lo que he dicho es, ¿por qué necesitamos 3 semanas? ¿Por qué no logramos esas 3 semanas en el hoy? Y eso, la solución está en el autodistanciamiento. Si una persona es capaz de vivir constantemente en ese flujo de autodistanciarse y dar respuesta a los temas diarios, logra realmente vivir en un estado que no permite nunca que la agitación, la ansiedad, la angustia se instale. Bueno, al final es trabajar mucho, ¿no? Como decían biológicamente, los sistemas parasimpáticos, ¿no? Sí. El sistema parasimpático de relajación, todo eso. Pero es verdad que cuando conectas con esa energía, ¿no? del corazón, empieza a fluir la vida de otra manera, que es lo que has comentado. Entiendo que en tu vida habría pasado algo, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido el clic? ¿Cómo fue? Porque si lo puedes contar, ¿no? Porque yo creo que todos... Pero es que eres muy intuitivo. Tenemos un clic. Eres muy intuitivo. Todos tenemos un clic y si puedes contar. No, bueno, en realidad es verdad que ha habido muchos clics, pero ha habido uno, efectivamente... Que es el que te... Sí, que además eso no tendría... Tú no lo puedes saber. Y es que a los 14 años, de repente, yo estaba sentado al piano y de repente empecé a componer. Y lo digo como sucedió, todas las coordenadas del tiempo, el espacio, el cuerpo se diluyeron. O sea, es una experiencia que la puedo expresar porque la viví y la siento, y la percibo, y la experimento como si fuera ayer. O sea, presencia total, ¿no? Sí, es increíble. Entonces yo en ese momento pasó algo, efectivamente, pasó algo que me excede, algo trascendente. Se abrió un canal que hasta la fecha yo sigo componiendo, fíjate. Es decir, se abrió un canal que no ha dejado de brotar, digamos, esa creatividad. Y entonces yo en ese momento yo lo que me dije, fíjate, ya tenía un grado de autoconciencia muy grande, tengo recuerdos de lo que pensaba desde los 4 años. O sea, es decir, siempre he tenido un mundo interior muy habitado, ¿eh? Y en ese momento me dije, oye, ¿y por qué no se puede vivir así en el día a día? Porque claro, después te confrontabas con lo que es el día a día del colegio, pues no era lo mismo, no era ese estado de plenitud o ese estado de satisfacción o de gozo que pude vivir, ¿no? Y se quedó como una impresión, lógicamente, como se puede quedar algo así tan profundo en tu vida, ¿no? Y esa impresión es la que me ha alimentado constantemente la certeza de que esa realidad que estaba en mi interior iba a aflorar. Porque si yo vivo una experiencia, o es porque estoy loco, que esa es otra opción, o realmente es porque he vivido algo real. Entonces, claro, porque está dentro. Entonces, yo lo único que he hecho es ser fiel a esa experiencia, sí, correcto. Hubo una experiencia fundante que sobre todo me dinamitó. Me dijo, a ver, esto es real porque lo vivo, ¿y por qué no lo puedo dar a todo el mundo? Y eso sí es verdad que es un anhelo mío, es decir, cuando yo disfruto de algo, incluso cuando me voy de vacaciones con mis hijos... ¿Quieres compartir? Perdón, cuando me voy de vacaciones, yo siempre me voy con todos mis hijos, aunque me complique mucho la vida, porque yo cuando estoy viendo algo bello, yo lo quiero compartir con la gente que quiero, no solo. Va muy bonito esto, pero solo no tiene sentido, realmente. Entonces yo siempre he querido, cuando algo bueno me ha pasado o algo he podido compartir, yo creo que la riqueza de estar en una comunidad, de ser capaces de conectar con los demás, es inmensa. En el libro explico lo que dice Martin Buber, ¿no? Que no existe un yo sin un tú. Y es verdad que en el fondo todos
tenemos la oportunidad de conectar con otros que nos descubren más y mejor a nosotros mismos. Y si no lo hacemos, dejamos de reconocer algo que nos pertenece. Por eso el ser humano está llamado a entregarse a los demás, porque te descubres más a ti. Entonces, sí, totalmente lo que dices. Quiero compartir con vosotros algo que luego podemos crear un debate sobre ello. Hace una semana les traje a mis compañeras unos gusanos de seda. Tenemos aquí, seguro que a muchos les está llevando ahora a la infancia. Y venían como 5 o 6 gusanos de seda, solo quedan 3. Y por aquí hay uno, que a lo mejor le estás viendo, pero ya tenemos 2 que este fin de semana están haciendo el capullo. Aquí tenéis mariposa, 2, ¿no? De cómo esos gusanos de seda que ahora ya están anidando desde este fin de semana, que luego se van a convertir en mariposas, ¿no? Fíjate qué bonito, yo les planteaba el reto de que ellas tenían que ser partícipes de vivir esa transformación de algo que es ajeno a ellas, en este caso un animal, de cómo gracias a que ellas alimentasen a esos animales todos los días, y además es verdad, porque si no les vas cambiando las hojas, no les vas cambiando, les vas limpiando. Pero estos 2 capullos que tenemos aquí ha sido en parte gracias a ese cuidado que hemos hecho, y esto pues, va a desembocar, esperamos en unos días, pues, en esa mariposa. Bueno, a partir de aquí ya nos metemos en otros temas más de animales, pero incluso, ¿no?, el propio capullo, dicen que un capullo de estos de seda, ¿no?, que si los estirásemos podía llegar a más de 1,5 kilómetros si lo pusiésemos, ¿no? Es decir, cómo sin quererlo, Óscar, podemos ser partícipes de transformaciones ya no solo propias, que aquí estamos hablando hoy de nuestro yo, del corazón, sino también de cómo no somos conscientes muchas veces, lo hablábamos también la otra noche, ¿no?, que estábamos cenando, estábamos hablando también de todos estos temas, de cómo esa parte que tú decías de enfocarnos a los demás, ¿no?, que nos lo decías anteriormente en la charla. No sé qué os parece un poco el símil, que ya que lo tenía aquí, lo he querido traer, Óscar, pero qué bonita la transformación de cómo el cambio es radical, ¿eh? Es radical, sí. Fíjate, a mí este símil me lleva varias cosas. Me lleva a mi infancia, porque era un real poseso de buscar árboles de morera. Entonces era buscar alimento para los gusanitos, que tenían que hacer toda su metamorfosis, ¿no? Realmente ese es el mejor ejemplo. Cuando conectas con algo real, tu vida no cambia, tu vida se transforma. Y eso es importante saberlo. No es lo mismo cambiar y transformarse. Lo has dicho antes, ¿no? Ves con otra mirada. Sí. O sea, no cambia nada, solamente es la mirada con la que ves todo ya. Sí, además es muy bonito porque no es nada violento. De hecho, la transformación de un gusano en mariposa no es violenta, es armónica. Que eso es muy bonito, ¿no? O sea, hay una transformación real, orgánica, pero está todo tejido bajo un orden maravilloso de la naturaleza. Es lo que explicaba, ¿no? La progresividad de lo dado, de la propia naturaleza, nos habla tanto. Y además, una cosa que va a colación con lo del amor, ¿no? Al final, como este amor es una energía, ¿no? Todos somos conscientes de que es esta energía, donde pones esa energía, todo va creciendo, ¿no? O sea, tú puedes tener enfocada la energía en tu trabajo crece. Si tú sacas la energía de tu trabajo y la pones en otro lado, tu trabajo empieza a crecer, salvo que empieces a hacer una energía mucho mayor, que es esta energía del amor, donde sí que puedes llevar la energía a todos los lados, que es un poco lo que hablabas, ¿no? De una manera global, llevarla a tu vida, a tu trabajo, a tu pareja. Total. Entonces, esto es muy interesante que dice José Miguel. Muchos participantes de los cursos me dicen, Óscar, ¿cómo hacer para liderar a los equipos cuando la gente no quiere cambiar? Esa es la gran pregunta que también comentábamos antes, ¿no? ¿Cómo hacer posible un camino de pico y pala, ¿no? Yo siempre me viene con mucha fuerza una linealidad, es decir, ya no es momento de lo que dices, no es momento incluso ni del ejemplo, ni de cómo lo dices, es un momento de que el propio estado de presencia transforme la vida de los demás. Ya tiene que haber necesariamente... De encarnar, ¿no? Encarnar eso. Esa es la palabra perfecta, es encarnar. Esa palabra más me gusta mucho porque sé de entender muy bien. Encarnar significa que tú pones a disposición tu vida por lo que haces, no es simplemente
un objetivo finalista, ¿no? Ves a las personas ya como un fin en sí mismas, con independencia de que sean un medio para un fin. Pero lo que tú dices es así. Cuando tú encarnas, de alguna forma, en la medida que te vas transformando, invitas y ayudas a los demás a transformarse. Y eso es real. Porque el otro quiere tocar algo real, no quiere tocar un Superman o alguien que tiene las ideas muy bonitas o que habla muy bien o que aparece con mucha coherencia, porque la verdadera coherencia tiene que ver con vivir dejándote la vida viviendo. Muy bonito. Sí. Muy bonito, muy real además. Sí, sí. Esto lo voy a unir a la siguiente pregunta que te iba a hacer, pero ya te has adelantado, que es cómo llevar esto a las organizaciones. Sí. Y creo que ya has respondido a ello, ¿no? Sí. Intentando no solo pagar por el trabajo que los demás hacen por venir ¿no? a la empresa, sino también lograr una transformación en ellos. ¿Podrías decirse así? Bueno, al final la transformación es algo que sucede en cada cual, no se puede forzar, ¿vale? La transformación surge de una disposición interior de la persona a un querer. O sea, eso es muy importante. O sea, nadie se transforma si no quiere, ¿vale? O sea, tú no puedes transformar absolutamente a nadie. Cambiar, sí, fíjate, pero transformar, no. Porque es una revolución interna profunda que está protegida y está siempre en lo más profundo, y esa es la dignidad. La dignidad es donde está, ahí en lo más profundo del ser, y ahí nadie la puede tocar. Y por eso, al final, el poder pensar, el poder actuar como líder en las organizaciones, sabiendo que el paso de tu vida, además, hace a los demás no solo mejores profesionales, sino mejores personas, esa propia satisfacción es la que tú te llevas con independencia de cualquier resultado, ¿no? Es decir, al final es cómo haces para que el paso de tu vida por la vida de los demás suceda algo, y suceda algo real, algo auténtico, algo que les permita experimentar ese concepto de eudaimonía, ¿no? de Aristóteles, de felicidad, de plenitud, de gozo, que siempre es imperfecto. De dicha, sí. Sí, de dicha, pero tú lo sabes que eso es así, tú sabes que en ese momento todas las coordenadas están bien calibradas. ¿Y eso es posible? Sí. ¿Eso es deseable? Sí, pero hace falta líderes que estén comprometidos con una manera de interioridad que en la actualidad pues hace falta todavía hacer un gran camino. Yo creo que también, Óscar, estaba pensando que tienen que darse también las circunstancias o el momento adecuado, ¿no? Porque hay gente que dice, mira, es que en este momento me acabo de separar y lo de encontrarme conmigo mismo a lo mejor no estoy en el momento. O mira, es que en el trabajo me están puteando y además me acaba de llegar un jefe ahora y, hombre, a lo mejor era mi momento de estar pensando en mi yo, en el amor, etcétera, etcétera. ¿Estoy equivocado o realmente tiene que haber un momento oportuno? La misma. No, es lo que estaba diciendo, claro. Y fíjate que al final, o sea, un líder fundamentalmente, y líder entendido como alguien que conecta con su ser, no simplemente como alguien que da resultados, tiene que percibir siempre ese momento del otro. Es decir, tiene que tener mucha empatía y mucha más asertividad. Entonces, cuando tú captas eso, tú sabes esperar los tiempos, no estás forzando los tiempos. Y todo el mundo tiene su tiempo. Eso te pasa a ti, nos pasa a nosotros. Tú coges un libro. Un día te dice mucho, otro día te dice menos, otro día, ¿cómo puede ser que este libro en un momento no me decía nada y ahora es la bomba y me ha cambiado la vida? Es porque tú cambias, porque es tu momento, porque tu frecuencia, tu manera interna de estar en disposición, de conectar con algo real es mayor. Yo lo que estoy convencido es que nosotros lo que tenemos que hacer en cualquier caso es ser imbatibles al desánimo. Es decir, eso es lo único que tenemos que aprender a ser, porque eso es difícil. Es decir, cada día, ¿no? Yo creo que también cambiar un poco el paradigma de las personas en el sentido de que piensan que la gente no cambia, ¿no? Esta creencia que tenemos como muy arraigada. La gente nunca cambia. Totalmente. La gente siempre es como es. Y digo, joder, qué gran mentira, ¿no? Que nos han contado, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que a lo mejor esa creencia que tenemos tan instaurada es la que nos impide ponernos manos a la obra, ¿no? A cambiar, ¿no? Pero yo estoy contigo en el concepto que has dicho de encarnar. Yo creo que es un momento donde tenemos que ser testigos vivos de esa transformación que queremos en los demás. Ya no es un momento de tantas ideas, de tantas lecciones, de tantas charlas. Es un momento de participar de algo real. Y si eso es posible,
hay que iniciar ese camino. Pero yo creo que eso pasa porque demos la vida. Eso es muy sencillo. Sí. Haremos un libro y esto está muy bien y ayudará, pero si tú no encarnas... Autoterapéutico. Sí, en mi caso. No, maravilloso. Vale, despierta, joder, digo, es que es como casi una continuación de integración cuando total. lo has dicho antes, digo, joder. No, me ha encantado, porque yo digo, joder, es que además el despertar es muy propio de lo que he estado gestando en el interior, porque el despertar es necesario. Pero el despertar al final es verdad que no se puede obligar. No. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es pasar por la vida de las personas y constantemente pasar y pasar y pasar, y cuando es el momento la persona de repente conecta. Sí, estar preparados nosotros para cuando... Eso es. Imbatibles al desánimo. Óscar, para terminar, sí. Hay muchísima gente que nos sigue, la gran mayoría son socios, directores de despachos profesionales. Yo sí percibo ahora mismo, y sobre todo con la inteligencia artificial, que están todos quizás cada vez más preocupados. Por un lado estamos viendo que estamos consiguiendo grandes ahorros de tiempo, porque todo es mucho más sencillo, pero estoy viendo a la gente cada vez más desubicada. No sé si estamos viviendo esto, no quiero entrar en inteligencia artificial, simplemente que la inteligencia artificial está forzando un cambio de sociedad completamente diferente en la forma en la que vamos a actuar, en la forma en la que nos vamos a relacionar, y estamos hablando de asistentes, y esto está provocando, sobre todo los directores, hasta qué punto su negocio estará o no estará. Esto supone un esfuerzo todavía mucho mayor a un cambio tecnológico. También vamos a tener que invertir, ¿no? Siempre hemos tenido la esperanza de decir, bueno, ya tengo mi negocio, pues ahora intentar vivir de las rentas, o más o menos ya tener la estructura, y tengo la fábrica montada, ¿no? Y ahora no, es que a lo mejor esa fábrica tienes que cambiar todas las máquinas, todo el personal, todo el convenio, todo. Entonces, esto... me gustaría saber un poco tu opinión, porque esto es algo que seguro que también le vas dando mucha vuelta, también te lo preguntarán muchas veces, y me gustaría que el mensaje fuese más desde un punto de vista personal, ¿no? Es decir, esas personas que están en este momento viéndote, que son socios directores, de qué cojones hago con mi vida, hacia dónde vamos, cómo enfoco esto, porque va a traer muchas dudas dudas incluso en aquello que lo teníamos firme, que sabíamos que esto iba a ser así. Entonces, me gustaría saber un poco tu opinión global. En realidad yo soy antropológicamente muy esperanzador y muy positivo, eso lo llevo en el ADN, ¿no? Creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho en muchos sentidos. O sea, lo primero es que una máquina, si hace mejor algo que tú puedes hacer, que lo haga la máquina. Eso es evidente, porque no tiene otro sentido de que algo lo hace más rápido, lo hace mejor, y si cumple una función, pues adelante, ¿vale? El tema es que nosotros lo que tenemos que ver en todo eso, que todo el suelo se mueve, es dónde nos agarramos bien. Y entonces, si tú te quieres agarrar en algo que se mueve, es imposible. Por tanto, lo que acentúa es la ansiedad, la angustia y los miedos. Y eso para mí es un momento maravilloso, porque es el momento de volver a conectar con lo profundo, porque solamente en la profundidad de tu ser, en tu interior, es donde está esa seguridad ontológica, la real seguridad que tú estás buscando. Entonces yo tengo la convicción, como pasó por ejemplo uno de los casos que explico, ¿no? en el libro, una persona altamente cualificada en el mundo de las tecnologías, que su problema era cómo hacía la venta de una especie de sistema informático que lograra secuenciar los análisis de laboratorio mucho más rápidos, pero cuando lo presentaba a diferentes empresas lo veían como una amenaza a los puestos de trabajo. Y entonces yo lo que le dije, digo, mira, lo que a mí se me ocurre es que lo que tienes que proponer es simplemente cómo esos puestos de trabajo pueden ser amortizados de otra manera. Y entonces tú das todo el pack de soluciones para esto, pero a mí se me ocurre que podríamos trabajar también en esta clase de innovación, ¿no? Yo creo que lo que la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho es, primero, en la conexión con uno mismo, para afianzarnos en un lugar donde haya una estabilidad que necesitamos. Por tanto, ya también eso es un indicador de que necesitamos cambiar el rumbo. No podemos estar buscando simplemente la seguridad en lo externo, en lo que nos presenta el éxito, nos presenta el tener, nos presenta la seguridad del mundo, porque eso no es así. Y después lo que va a generar con toda certeza son que aflore la creatividad y la innovación desde el interior de las personas. Esa creatividad originaria, esa creatividad propia, de tu singularidad, de esa identidad que te es propia. Eso lo he visto yo mucho en los participantes de los cursos de liderazgo en la innovación en MIT. He visto cómo
cambiando la manera de enfocar los problemas y conectando con la interioridad, han logrado hacer proyectos de impacto a nivel social tremendamente positivos. O sea, hay una curva de aprendizaje, hay un miedo que está presente, pero lo que hay que hacer es no dejarse vencer por el miedo. Al revés, decir, oye, yo tengo recursos, los tienes. ¿Cómo lo hago? Conecta contigo. ¿Cómo lo hago? Pues hay que aprender a conectar con uno mismo. Y desde ahí te garantizo, yo lo garantizo, lo afirmo porque lo he vivido no solo en mí, sino en cientos de líderes que han pasado por estos programas, casi 2.800 ya. Es decir, que he visto cómo han logrado liberar esos recursos que muchas veces están retenidos, toda esa potencialidad que muchas veces con una vida garantizada no se despliega. Con este movimiento de tierras lo que va a propiciar es que uno aprenda a descubrirlas. Y para mí eso es una muy buena noticia. Y después lo que hablábamos nosotros, ese despertar. Sí, yo soy un loco del positivismo y intento buscarle todo positivo, ¿no? Entonces llegué a una teoría muy loca que era que habíamos creado de forma inconsciente esta IA para volver a recuperar ese ser humano que no tenemos, ¿no? Es como el ser humano ha tenido que crear una IA para darse cuenta de que había cosas que había dejado de hacer como ser humano y que las puede hacer una máquina. Súper interesante. Pero fijaos, me gusta esa intuición. Yo creo que la inteligencia artificial va a hacer una sociedad mucho mejor desde un punto de vista. Un trabajador ¿Más humana? pero un trabajador que se sentía más débil respecto al resto, si ahora tú le pides un trabajo y sabe utilizar la inteligencia artificial, se puede mostrar ante el resto mucho más empoderado, diciendo, mira, yo también sé hacer las cosas. Alguien que no tenía la posibilidad de tener amigos con los que poder tener una conversación, vamos a denominar seria, dice, no, es que yo tengo una inteligencia artificial con la que yo puedo estar debatiendo sobre temas lingüísticos o sobre temas culturales, cosa que antes me sentí un poco aislado porque nadie, entre comillas, me entendía o no conocía con el que poder estar debatiendo sobre un libro o sobre una película. Es decir, que creo, no sé si eso llevará a cierto aislamiento, pero sí que levantará mucho el ánimo. No sé qué opinas. O sea, yo creo que esa clase de refuerzo positivo tiene que venir por la vía de sentirte más hábil, pero también más conectado. Son las dos vías. Es decir, si una mayor habilidad sin una mayor conexión acaba generando frustración, porque otros lo podrán hacer igual que tú. Por tanto, te quedarás en el mismo punto de partida, ¿me explico? O sea, donde te ves con un valor añadido que antes no podías aportar, con la IA te lo facilita, pero después todo se neutraliza porque todo el mundo lo puede hacer. Entonces, ¿dónde está tu valor añadido? O sea, hasta en tanto en cuanto tú no despliegas esa originalidad, esa conexión original, donde despliegas esa seguridad de lo que muestras es algo propio, creativo, no se logra, digamos, reducir esa brecha de ansiedad o de inseguridad en el interior de las personas, ¿no? O sea, la búsqueda del ser humano es una búsqueda siempre finalista. Es decir, nosotros estamos buscando siempre una plenitud que se nos escapa. En ese cómo hacemos lo que hacemos, de donde reside la clave, es decir, con qué calidad de amor, con qué calidad de presencia, con qué calidad de ganas de hacer un bien, ¿no? O sea, todo eso es lo que tiene que estar aflorando, y yo creo que realmente si la IA viene para mostrarnos ese camino, efectivamente, es que es un gran paso para la humanidad, y creo que todos deberíamos de tener esta clave, ¿eh? No perdernos en los miedos, no perdernos en las brechas de aprendizaje. Y es verdad que eso invita a un nuevo paradigma, que es que tenemos que aprender, tenemos que formarnos de forma constante. Ya eso es algo que ha entrado para quedarse. La formación continua es algo que lo tenemos que ya incorporar en nuestras vidas, pero no un poco con ansiedad, ¿no? Para estar a la altura de lo que otro sabe. No, olvídate, cuando en un momento dado en ese aprendizaje tú pierdes la paz, tú para porque no te hace bien. Porque querer estar siempre a la última de todo es imposible, porque además el nivel de información cada 3 días es que se multiplica de una manera que no somos capaces, ¿verdad? Es una locura. El ser humano no está diseñado para eso. Pero, por ejemplo, lo que decías esto de la IA dentro de los despachos, creo que es muy interesante, porque hay una parte antropológica, ¿no?, que es esta IA para conocernos mejor, pero yo creo que dentro de los despachos sí que va a tener una funcionalidad muy buena, y va a ser que no necesitamos enfocarnos en producir más, sino, como habíamos hablado antes, en servir mejor, ¿no? O sea, al final nosotros somos un servicio, estamos al servicio. Entonces, no se trata de hacer más cosas porque tengamos IA, sino de hacerlas
mejor, servir mejor, o sea, optimizar y poder ofrecer y contribuir al mundo de una mejor manera de la que lo hacíamos. No más, sino mejor. Creo que ahí es donde la IA sí que puede tener un valor muy, muy importante dentro de los despachos y a nivel personal, para conectarnos con nosotros otra vez como seres humanos, ¿vale? Para darnos cuenta realmente que lo que estábamos haciendo nos estábamos convirtiendo muchas veces en robots. O sea, todo era muy automatizado, ¿no? Procesos automáticos, todo era. Entonces yo creo que ahí es ese punto bonito y bidireccional, ¿no? Que tienes por un lado ese camino más de la persona humanista y por el otro lado el del trabajo, que no nos podemos olvidar. Pues os quiero agradecer a los dos que hayáis estado en este videoblog, muy interesante el debate. Muchas gracias, Chema. Muchas gracias, Óscar. Espero que tengan mucho éxito con este movimiento, con esta metodología, con este libro. Muchísimas gracias, José Pedro. Por cierto, si te ha gustado el videoblog de hoy, acuérdate de darle like, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.